Un saludo a todos. Lamentarse, pensar, reflexionar, ¿es lo mismo o son tres cosas diferentes? Vamos a analizarlo. Me viene el término de lamento y comienzo a pensar sobre esta emoción o sentimiento. Podemos verlo en la clínica y en lo habitual de la vida diaria. Vemos que el lamento es una emoción que se presenta de manera involuntaria, que es natural. Nos lamentamos cuando viene un pensamiento. El pensamiento está ligado a un recuerdo. Puede ser recordar algo del pasado o recordar cómo quisiéramos algo en el futuro. Pero si buscamos el sinónimo de lamento, vemos que es una aflicción, una queja, una contradicción, un arrepentimiento. Es decir, hay una insatisfacción de entrada, algo que queremos que sea diferente o que hubiésemos querido que fuera distinto, bien sea en el pasado o hacia el futuro. El lamento no viene aislado de experiencias en el cuerpo. Siempre les voy a recordar que todo pensamiento no viene aislado del sentir del cuerpo. Entonces, cuando viene ese recuerdo en forma de lamento, genera tristeza, irritación, frustración, puede llegar a aislarte mentalmente o hasta físicamente. Y sin duda te mantiene allí en ese bucle de pensamiento por minutos, por horas o hasta días, aislándote y restándote energía para poder producir cosas distintas en lo laboral, en lo académico, en las experiencias personales. Piensa un poco cómo esto te sucede a ti y podrás tener tu propio contexto y tu propia experiencia a la mano. Cuando te has lamentado de algo, ¿cómo lo vivencias? ¿Cómo lo experimentas? Por lo tanto, cuando lamentamos algo, ya ha venido un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento cargado de esta emoción. Entonces, aquí viene el punto para darle una salida a ese lamento, que sería cómo ponerle límites al lamento. Si el lamento te aísla, si el lamento te deja en un círculo que no sale de allí, ¿cómo le pones límite? Pues ese pensamiento, convertirlo en reflexión. Pensar y reflexionar no es lo mismo. Para reflexionar necesitamos pensar, pero pensar no quiere decir que estamos reflexionando. Darle vueltas y vueltas a un pensamiento no quiere decir que es una reflexión, porque una reflexión viene a ser una abstracción de algo de ese pensamiento. Es una reducción de ese pensamiento. Cuando tú decides reflexionar sobre ese pensamiento, ya tú te estás apropiando de él. No estás siendo víctima, sino responsable de eso. Y ya no solo es que viene ese pensamiento de manera involuntaria, sí, es así, pero tú decides darle un tiempo y un espacio para reflexionar sobre ese pensamiento. Entonces, son dos cosas distintas. Puede venir la sensación de que queremos que algo hubiese sido diferente. Llamémoslo lamento. Pero ¿qué haces con ese lamento? ¿Te quedas allí lamentándote? ¿Te quedas allí en la queja? ¿O decides darle un tiempo y un espacio y decir, por ejemplo, bueno, ¿cómo hubiese hecho las cosas diferentes? Si bien es cierto, el hubiese no existe porque lo que pasó ya pasó, también es cierto que si nos sentamos a hacernos esa pregunta, a hacer una reflexión sobre eso, puede surgir una respuesta o varias. Tómalas y ten en cuenta que esa respuesta que te llega o esa reflexión que te llega no es eterna, no es la fórmula para todo. Es la que necesitas, es la que viene y es importante, la del momento. Así que tómala. Y allí tú te estás apropiando de esa reflexión que te permitirá no repetir, al menos con la misma intensidad, las experiencias. Aunque no vamos a vivir dos experiencias completamente iguales, pues sí repetimos elementos dentro de esa experiencia. Una reflexión te permitirá al menos no repetir con esa misma intensidad y no ser tragado por esa emoción de lamento. Ahora, si tú te sentirás identificado con algo de esto o conoces personas que están como en esa queja constante, en ese lamento constante y pueden pasar semanas, meses, hasta años y cómo hubiese hecho esto distinto o cómo hubiese querido que las cosas fueran diferentes y comienzan a quedarse pero en ese lamento, en esa queja sin salida. ¿Qué función tiene lamentarse? Que tiene una función, quedarse allí. Desde la teoría psicoanalítica, desde la experiencia clínica, podemos constatar de que quedarse en ese lamento es una manera de repetirlo.
evadiendo cualquier posibilidad de crear algo distinto. El ser humano, por mucho que se queje de una repetición en su vida, por mucho que se lamente de eso, prefiere estar en eso mismo por la certidumbre, por la certeza, la seguridad que le puede generar, aunque se queje, aunque haya malestar allí, que salir a producir algo nuevo, porque tendría que enfrentarse con la incertidumbre. Y la incertidumbre es una emoción difícil de procesar, de atravesar, pero créanme que después de que se atraviesa, la producción, la creación de la vida es muy diferente. ¿Sí? Que sales del lamento, sales de la queja para producir algo que te produce satisfacción, que te produce bienestar, que te vivifica, como lo llamamos desde el psicoanálisis, y no que te mortifica. Entonces, es importante mirar que la función del lamento, aunque sea de manera inconsciente, viene a dejarte en ese mismo círculo, en esa misma repetición, como si no hubiese ninguna otra solución, o si no la hay, entonces para qué quedarse pensándolo en quedarse allí, ¿no? Para evitas crear algo distinto, evitas producir algo distinto. No es fácil salir de allí. La teoría puede expresarse de una manera quizás más sencilla, pero en la práctica pues es diferente. Así que analízalo, cómo lo vives tú, y cuando te veas frente a ese pensamiento con esa emoción de lamento, mira lo que te genera, lo que produces en ese arrepentimiento, queja, aflicción, lamento, tormento, y qué evitas cuando estás allí. Así que analicémoslo. Y por supuesto me encantaría leer sus comentarios, y los invito a que le den like, a que se suscriban a mi canal, y nos vemos en otro momento de análisis, de preguntas. Pueden seguirme también por mis redes sociales, por Instagram, TikTok y Facebook. Soy Paola Atencio. Y ir a mi página web donde escribo sobre este tema, paolaatencio.com. Nos vemos.